A reading from the Acts Lectura of the de los Apostles. Hechos de los Apóstoles. A Pharisee in the Sanhedrin En aquellos came días un and fariseo followed llamado a teacher who was Gamaliel, respected doctor among de the Jews. de la ley, respetado por The todo el apostles pueblo, se seized him, levantó en spat, el cursed him, consejo, and mandó que said to the sacaran fuera en disciples, un momento a aquellos hombres y "Fellow dijo: children of Israel, Israelitas, be careful what you are about piensen to do. bien lo que van a hacer con esos hombres. Some time ago, No there hace was a mucho certain salió man un tal claiming to Teudas, be someone important. dándoselas de hombre With about importante, 400 men y se with le him, juntaron unos 400 he was hombres. killed, Fue and all ejecutado, those who were loyal to him dispersaron a todos sus disbanded and did secuaces nothing. y todo acabó en nada. After him came Judas Más the tarde, Iscariot, cuando el assigned to censo, Joseph. salió Judas el And also some Galileo, people after him. arrastrando detrás de sí They gente del perished, pueblo, and all también who were loyal pereció to him were y scattered. dispersaron a todos sus secuaces. So now I tell you, En el caso do not what to presente, do with these mi men. consejo es este: Let them go. no se metan con esos For hombres, if this suéltenlos. endeavor or this Si su enterprise idea y is su of men, acción son cosas de they hombres, will destroy se you. dispersarán. But if it comes from Pero God, si es cosa de you will Dios, not be able to no disperse them. lograrán dispersarlos You may even y find se yourselves fighting expondrán a against God. luchar contra Dios. They were persuaded by him. Le dieron la razón After recalling the y apostles llamaron a and los sayings of the apóstoles, law, los he azotaron, ordered them to stop les speaking prohibieron and hablar en to nombre de release Jesús them. y los soltaron. So they left the presence of Los the apóstoles Sanhedrin, salieron contentos de rejoicing haber because they merecido had aquel worthily ultraje suffered por el disappointments nombre de for the name. Jesús. Ningún All day día long, they dejaban stood de before the enseñar en people's el homes, templo y por las but they didn't casas, stop teaching and proclaiming anunciando el Christ, Evangelio de Jesus. Jesucristo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. One thing I seek, Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. the Lord is my light El and my Señor es mi salvation. luz y mi Whom shall I salvación. fear? ¿A quién temeré? The Lord El is my Señor es refuge. la defensa de mi Of whom vida. I pray? ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. One thing I ask of the Lord, Una cosa pido al this I Señor, seek, eso to dwell buscaré. in the house of the Lord Habitar en la casa del Señor por los días de mi that I vida. may gaze on the wondrous Gozar de la dulzura del Señor of his contemplando holiness. su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. I believe that I shall see Espero the gozar de goodness la of the dicha del Lord in Señor the land of the en living. el país de la vida. Wait for the Lord with Espera en el patience. Señor, sé Be strong valiente, hearted ten and ánimo, wait for the Lord. espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. One does not live on No solo de pan vive el hombre, but on every sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus went across En the aquel Sea of tiempo Galilee, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de all the signs he Tiberíades. was performing Lo among seguía them. mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos pan para que coman estos? Lo decía para tontearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Philip answered him, Felipe le 200 contestó: days' wages 200 are not denarios de enough pan no for bastan them para que a all. cada uno le toque un pedazo. One of his Uno disciples, de Andrew, sus the brother of discípulos, Andrés, el Simon, hermano de Simón,
Pedro le dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesus said, "Have Jesús people dijo, recline." digan a la gente que se siente en el There was a suelo. deal of grass, Había mucha hierba en aquel and the sitio. men reclined, Se about sentaron. 1,000 in number. Solo los hombres eran unos Jesus took 5,000. the loaves, Jesús gave tomó los thanks, panes, and dijo la distributed acción them de to those gracias who were y los reclining. repartió a los que Then estaban took the bread and sentados fish, y lo mismo todo lo que quisieron del and when they pescado. had had their fill, Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, gathered the fragments recojan los pedazos que han so that they sobrado, will be que wasted not. nada se They desperdicie. collected them. Los recogieron 12 wicker y baskets llenaron filled with 12 fragments, canastas con los pedazos de five los barley 5 panes de loaves, cebada even more than they que could eat. sobraron a los que habían When comido. the people saw the La sign, gente entonces, al ver el signo que había "This hecho, is truly the decía, prophet este sí que es el who was to profeta que come." tenía que venir al mundo. Since Jesus knew that Jesús, the Messiah would sabiendo que come iban a llevárselo to make him para king, proclamarlo he rey, withdrew again to se the mountain. retiró otra vez a la montaña, él solo. Verbum Domini. There's a tendency among many Catholics Hay cierta tendencia entre muchos católicos a perturbarse por el estado de la iglesia y la sociedad hoy en día. and fearful Se vuelven ansiosos y temerosos cuando ven muchas personas que abandonan la práctica de la fe y ciertas tendencias en la sociedad hacia una mayor aceptación de todos tipos de get a personas. sense of disorder and chaos Tienen cierto sentido de desorden y caos y piensan que la situación pursue holiness. hace que sea casi imposible buscar la It's almost santidad. as if some Catholics Es think that casi como si ciertos morality católicos must be pensaran que la perfect realidad and tiene que estar governed perfectamente en orden y develop deep gobernada relationship antes with de God, poder desarrollar and una exercise charity relación towards their neighbor. profunda con Dios y la oración y The ejercer saint that we're caridad hacia el celebrating prójimo. Sin embargo, la in santa Siena que recordamos hoy, demonstrates that Santa holiness Catalina de Siena, is never demuestra que la dependent santidad nunca upon está one's inner dependiente solamente del entorno de uno, decadence. sin importar cuán decadente. Anyone who thinks that things Cualquiera que piense que las cosas son caóticas ahora, deberían considerar la época de Santa Catalina de Siena en el siglo XIV. many of the issues today Muchos de los problemas de hoy struggling con los are que nos similar enfrentamos son similares a los de su época, como la guerra, la división entre cristianos, corrupt and worldly cisma, and overall moral clérigos confusion and corruptos y confusion. mundanos y confusión moral entre It was in los such laicos. environments Fue en tal that Catholics not entorno only que thrived Santa Catalina as a no holy solo woman, floreció but como also laica, as sino que by her también example lideró a través de su provided ejemplo spiritual advice caritativo y and lessons proveyó to people consejo espiritual a todo from tipo de ordinary personas, people to secular desde los leaders. laicos hasta los líderes seculares e incluso a los papas. Catherine was born Catalina nació with her twin sister in junto con su gemela en 1347 como la más pequeña de 25 sister hijos. died shortly after childbirth. Su gemela murió poco después de nacer Her close relationship with y God su estrecha relación began con again at a Dios very young age. comenzó a partir de una edad muy temprana y se cuenta que Experiences at ella early tenía 6 years old. tuvo experiencias místicas a partir de incluso de los 6 años de edad. Fue inspirada por estas experiencias a dedicar su vida plenamente a When she was Dios. of age Sin embargo, cuando and her parents wanted her to get llegó a la married, adultez y sus padres querían que se casara, permaneció firme en su decisión de dedicar su vida a la oración. and she even went so far as to Ella llegó incluso a cortar su mention hermoso that cabello para parecer menos atractiva a los que la persecution cortejaban. involved, even as her family persecuted Permaneció firme en su decisión a pesar que su familia la perseguía y la maltrataba, pero nunca perdió la virtud de and la after much caridad en prayer and toda su vida. Y después de mucha oración y disciplina, su familia finalmente she desired. aceptó que ella viviera como She lo was deseaba. initiated as a Más Dominican adelante fue aceptada como miembro de and los received the habit. dominicos terciarios y recibió el For a time hábito. she served as
y durante un tiempo sirvió como enfermera en hospitales y mostró el mayor cuidado hacia los pacientes que tenían las condiciones médicas más graves que las demás enfermeras trataban de evitar. Sirvió durante la peste negra, cuidando a los moribundos. También visitaba a aquellos en prisión y acompañaba a aquellos que estaban esperando ejecución para ayudarles a hacer paz con Dios. Durante su vida, la iglesia estaba pasando por ciertas tribulaciones internas. Y Catalina nació durante una época en que el papado había sido reubicado temporalmente de Roma a Aviñón, Francia. Este periodo de casi 70 años se le conoce usualmente como el papado de Aviñón, o en otras palabras, el cautiverio en Babilonia del papado. Es una alusión al exilio judío del Antiguo Testamento entre las naciones gentiles. Y Catalina percibió que la situación en la iglesia continuaba empeorando y seguiría siendo así siempre que el papado siguiera en Aviñón. Estaba consciente del deplorable estado del clero, que estaba más preocupado de buscar los placeres mundanos como casas lujosas, dinero, honor humano y poder, en lugar de pastorear al pueblo de Dios. Y la práctica de tantos crecía mucho. Se considera que era uno de los pecados más grandes la venta de indulgencias. Y aunque es gravemente pecaminoso, vender favores espirituales era un pecado que abundaba mucho en esa época. A pesar del mal ejemplo del clero corrupto, el pueblo mismo estaba siendo atraído a todo tipo de comportamiento pecaminoso que el clero no corregía a causa del respeto humano. Y toda esta corrupción aumentaba las divisiones entre los pueblos y era detrimental a la práctica de la virtud de la caridad. Como una santa de Dios, Santa Catalina estaba muy afín al estado de la iglesia y hacía todo dentro de su poder para aconsejar al Papa en su época, el Papa Gregorio XI, para que reubicara el papado de regreso a Roma, para que trabaje para reformar el clero y para que aborde la decadencia moral en la iglesia. En sus escritos a Gregorio XI, ella comunicaba su fervor a Dios, su amor por la iglesia y su deseo de santidad en la iglesia. Sin embargo, lo hacía de una forma que no era dura, no era irrespetuosa hacia el Papa. Y mientras que utilizaba un lenguaje duro a veces, no se echaba para atrás de desafiar al Papa, pero siempre le mostraba el mayor respeto, deferencia y caridad. De hecho, ella le escribía de cierta manera que era incluso tierna y llena de afecto, y solía llamarle Babu, que en italiano significa papá. En una de sus cartas a Gregorio XI, ella dice lo siguiente, que captura su fervor por Cristo y su amor por la Iglesia. Ella dice, te ruego, dulce Padre, que utilices el instrumento de tu poder y la virtud con fervor y deseo por la paz y honor de Dios y la salvación de las almas. Y si me dijeses, Padre, que el mundo está tan atacado que cómo puede lograr la paz, te ruego que en nombre de Cristo crucificado, que logres tres cosas a través de tu poder. Que arranques las malas hierbas del jardín de la iglesia, llenas de avaricia y soberbia, o sea, los malos sacerdotes y gobernantes que envenenan ese jardín. Tú eres el gobernador. Utiliza tu poder para arrancar esas malas hierbas. Bótalas
para que no puedan gobernar. Insiste en que estudien para que se gobiernen a sí mismos en vidas buenas y santas. Planta en este jardín flores fragantes, sacerdotes y gobernantes que sean verdaderos siervos de Jesucristo y que no les importe nada más que el honor de Dios y la salvación de las almas en nuestros padres de los pobres. ¿Qué confusión es esta? Ver a aquellos que deben ser espejo de la pobreza voluntaria, mansos como corderos, repartiendo las posesiones de la Santa Iglesia a los pobres, cuando aparecen en tal estado lujoso, lleno de vanidad mundana, más que si hubiesen sido parte del mundo 1000 veces. Muchos seculares los hacen avergonzar a aquellos que viven vidas santas y buenas, pero parece ser que la bondad eterna está teniendo eso hecho por fuerza, lo que no se hace por amor. Parece que Él está permitiendo en- que roben de su prometida, como si mostrase que la Santa Iglesia debe retornar a su primera condición, pobre, humilde y mansa, como lo fue en aquella época santa cuando los hombres no les importaba nada sino el honor de Dios y la salvación de las almas, cuidando de cosas espirituales y no de las cosas temporales. Las palabras de Catalina aquí hacen recordar el primer llamado del Papa Francisco en su llamado y en continuidad con el Papa Benedicto XVI, por una iglesia pobre que sea para los pobres, alejada de los bienes mundanos y placeres del mundo y con interés en la evangelización y la salvación de todos los pueblos. El papado finalmente se reubicó a Roma y Gregorio XI murió un año más tarde. Su sucesor, Urbano VI, fue el primer papa no francés desde el comienzo del papado de Aviñón. Un grupo de cardenales franceses no estaban contentos con el nuevo papa y su dura personalidad no ayudó a mejorar su percepción de él. Y finalmente los cardenales franceses se reunieron y eligieron otro papa. A pesar que tenían un papa, eligieron otro papa y él tomó el nombre de Clemente VII. Así que esta extraña situación de la existencia de dos papas que eran rivales al trono papal creó lo que se llama el cisma occidental, que duró 40 años. Así que ahora encima de la guerra, la enfermedad, la corrupción en el clero y decaimiento moral en la iglesia, ahora teníamos el peso adicional del cisma en la iglesia. Sin embargo, durante ese tiempo, Catalina de Siena permaneció fiel al ocupante justo del trono papal, Urbano VI, a pesar de que era malhumorado, permaneció fiel a él y continuó aconsejándolo e instándolo a través de sus cartas. Clemente VII finalmente sería declarado antipapa y el cisma occidental finalmente llegaría a su fin. Así pues, sin importar cuán malas se puedan ver las cosas, Dios siempre hace que las cosas funcionen para el bien de aquellos que lo aman y quienes perseveran en su amor, incluso si deben sufrir durante un tiempo por hacer lo correcto. Con respecto a la situación actual de la Iglesia y la sociedad, Santa Catalina de Siena nos es dada como modelo y ejemplo de fidelidad en momentos difíciles por Dios, la Iglesia y el Santo Padre. Ella no permitía que ninguno de los males en su alrededor hicieran disminuir su relación con Dios, que dañara la virtud de la caridad en su alma, que tratara a las personas mal, ni con falta de respeto, ni que disminuyera su paz. Ella continuó amando a Dios y a su prójimo sin importar de las tribulaciones que enfrentaba.
Que ella sea ejemplo para todos nosotros de santidad, virtud y caridad, especialmente para los laicos, que están llamados a llevar a Cristo, su amor y su mensaje del Evangelio al mundo entero.